Tenemos que recalcar que en este caso la corriente se mide por I, que es igual a amperes, R es igual a resistencia, que se mide en ohms, V es igual a voltaje o tensión y se mide por volts. Hola, yo soy Valeria y les voy a explicar o les voy a ayudar a resolver algunos problemas respecto a la fórmula de Ohms. Bueno, el primer ejercicio nos dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Ok, aquí lo que tenemos que sacar es la corriente. La fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, los datos que tenemos es que el voltaje es de 30 y la resistencia es de 10. Entonces quedaría, la corriente es igual a 30 entre 10, que nos da igual a 3. Entonces nuestra respuesta sería que su corriente es 3 amperes. Luego, el segundo ejercicio nos dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes y presenta una resistencia de 10 ohms. Ok, para resolver tenemos que sacar el voltaje, que la fórmula es corriente, que se representa con I, por resistencia. Entonces, voltaje es igual a nuestra corriente, que es 4, y nuestra resistencia, que es 10. 4 por 10 es 40. Entonces, nuestro resultado son 40 volts. El ejercicio 3 nos dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Aquí lo que vamos a hacer es que se va a sacar la resistencia. La resistencia se saca como voltaje entre corriente. Entonces aquí de voltaje tenemos 11 sobre 5, que es la corriente. 11 entre 5 es igual a 2.2 ohms. Ahora, en el ejercicio 4. Un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 amperes. Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? Entonces, para sacar la corriente, como lo habíamos visto anteriormente, es los volts o el voltaje entre resistencia, que es igual a 120 que tenemos de voltaje sobre 40 que tenemos de resistencia. 120 entre 40 nos da 3. Entonces tenemos que la corriente es igual a 3 amperes. En el ejercicio 5 tenemos en el siguiente circuito el valor de la tensión es de 230 volts y el valor de la resistencia es igual a 100 ohms. ¿Qué valor tiene la corriente que circula por el circuito? Ok, en el 5 igual vamos a sacar lo que es la corriente, que es voltaje sobre resistencia. Tenemos 230 en voltaje sobre 100, que es la resistencia. 230 entre 100 es igual a 2.3 amperes. Ahora vamos con el ejercicio 6. Dice, calcula la resistencia del filamento de una lámpara sabiendo que si la sometemos a una tensión de 125 volts, al medir la corriente con un amperímetro, obtenemos una intensidad de 0.5 amperes. Ok, entonces en vamos a resolver que tenemos volumen y amperes es corriente. Entonces tenemos que sacar la resistencia, que es volumen sobre corriente. Tenemos 125 en volumen sobre 0.5 de corriente.
125 entre 0.5 es igual a 250 ohms. Vamos con la 7. La luna térmica de un automóvil consume 3 amperes con una tensión de 1 voltaje. ¿Qué resistencia tiene dicha luna? Ok, entonces aquí igual sacaremos la resistencia, que es igual a volumen, que tenemos, a voltajes, perdón, que es 1 sobre la corriente, que es 3. Entonces 1 entre 3 es igual a 0.33 ohms. En el ejercicio 8 tenemos, en un conductor circula una intensidad de 4 amperes y tiene una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué tensión tendrá los extremos? Ok, aquí lo que resolveremos, vamos a sacar lo que es el voltaje o tensión. Voltaje, recuerden que es igual a corriente por resistencia. En corriente tenemos 4 y en resistencia es 2. Entonces nos quedaría 4 por 2, 4 por 2, 8. Y quedaría voltaje es igual a 8 volts. Luego, un microondas tiene resistencia de 125 ohms y un voltaje de 220 voltios. Averigua la intensidad de dicho microondas. Ok, aquí no nos da tanto el dato clave, pero tenemos lo que es el dato de ohms y volts. Cuando tenemos el dato de ohms y volts y el faltante es ampere, entonces sacaremos la corriente, que es igual a I es igual a V voltaje sobre resistencia. Voltaje tenemos que es 220 sobre 125 de resistencia, que nos da igual a 1.75 amperes. Luego, en el último ejercicio, que es el 10, dice, para preparar nuestro horno, mi madre necesita saber su voltaje. Sabemos que tiene una corriente con una intensidad de 35 amperios y que presenta una resistencia de 21 ohms. ¿Cuál será la tensión necesaria? En como tenemos el dato de amperes y ohms, aquí lo que nos falta es el voltaje. Entonces necesitamos sacar el voltaje, que es 35 por 21. Entonces 35 queda como la corriente y 21 nos queda como la resistencia. Entonces 35 por 21 es igual a 735 volts.